buenas. Vamos a hablar de la estimulación cognitiva. Por un lado vamos a hablar de qué es la estimulación cognitiva, por qué es importante la estimulación cognitiva y cómo podemos hacerlo en domicilio, con ideas de tareas que podemos hacer en casa. ¿Qué es la estimulación cognitiva? Pues se trata de realizar una serie de actividades que lo que van a hacer es fomentar o facilitar, mantener o mejorar las capacidades básicas cognitivas. ¿Cuáles son estas capacidades básicas cognitivas? Pues son la atención, son la memoria, la percepción, la concentración, el cálculo, el lenguaje, la orientación temporoespacial y una serie de funciones que nosotros llamamos ejecutivas, que son una serie de procesos que explicaré un poco mejor después, que son un poco más complicados, como puede ser solucionar problemas, planificación, razonamiento y control. Y todas estas cosas son muy importantes realizarlas, no solo una persona que tiene deterioro cognitivo, sino en nuestro día a día. Porque es verdad que, sobre todo, ¿no? Antes de jubilarnos, ya sea por tema laboral o por tema educativo, en la universidad o el colegio, uno realiza estimulación cognitiva en su día a día. Pero después de la jubilación sí que sería recomendable que todos realicemos estimulación cognitiva. ¿Por qué es importante la estimulación cognitiva? ¿O qué objetivos tenemos de estimulación cognitiva? Pues por un lado no es solo mejorar, ¿no?, cuál es nuestra situación cognitiva, sino también ralentizar en quien ya tiene algo de deterioro cognitivo el proceso de deterioro cognitivo. Esto aumenta mucho la autoestima de las personas. Es muy importante también por este tema, o para que sean más independientes en sus actividades básicas de la vida diaria, o para incentivar también, ¿no?, sus relaciones con el entorno. También esto evita el estrés. Se ha visto que la gente que tiene deterioro cognitivo, cuando haces una estimulación cognitiva, ellos después se sienten mucho mejor después, ¿vale? Y como comentábamos, cualquier persona, sobre todo una vez que estamos jubilados, puede o debe realizar estimulación cognitiva. Muy bien. ¿Cuáles son las tareas que podemos hacer de estimulación cognitiva? Pues por un lado está el tema de la atención, como estamos comentando. Es muy importante que nos demos cuenta qué atención estamos prestando a las cosas. Tenemos 4 tipos diferentes de atención. Por ejemplo, cuando vemos una película hacemos una atención sostenida, mantenemos la atención durante bastante tiempo, pero la podemos hacer también dividida. Cuando, por ejemplo, estamos viendo una película y además estamos cocinando algo y además nos están llamando por teléfono. Hacemos una atención dividida con varias tareas a la vez. O lo que es muy importante es saber si estamos haciendo una atención selectiva. Por ejemplo, cuando nos están pidiendo que cuidemos a nuestro nieto. Podemos estar viendo una película o estar cocinando, pero tenemos que ser conscientes que lo más importante, nosotros queremos prestar nuestra atención en la atención o en el cuidado de nuestro nieto. O el cambio de atención. Ahora atendemos al teléfono, pero ahora después atendemos a mi nieto que tengo en casa, o ahora después atiendo a lo que tengo en la cocina. Es ir cambiando la atención de situación. Y esto es importante que nos vayamos dando cuenta para ser nosotros quien controla nuestra atención y no que no seamos capaces de controlar esto, que es muy importante y nos va a hacer falta para la memoria y para el aprendizaje. ¿Qué ejercicios podemos hacer para prestar atención a las cosas? Bueno, pues aquí os he puesto algunos ejemplos, pues como puede ser este juego de internet, marcar por colores, o marcar pues los que son frutas, o marcar, por ejemplo, poner un número en el 1 en el que es un corazón, o un 2 en el que es un trébol. Y luego, por ejemplo, podemos hacer otro tipo de atención un poco más compleja. Es decir, nosotros podemos, por ejemplo, pedir a alguien que nos repite esa serie de números y luego además pedirle que una serie de números que le decimos lo diga al revés. Entonces ahí no solo estamos prestando atención, sino que además le estamos pidiendo a esa persona que memorice esos números, ¿vale?, y que además lo procese, ¿vale?, y piense cómo hacerlo de forma al revés. Por tanto, ese ejercicio es un ejercicio que todavía va a hacer mucho más, va a dar más complejidad a la actividad que estamos haciendo con la persona con la que estamos. La memoria es otra de las cosas que también, ¿no?, lo encontraremos de forma habitual, ¿no?, como una de las actividades más frecuentes de estimulación cognitiva. Tenemos 2 tipos de memoria. La de corto plazo, como sabemos, que esta es la que es más fácil que la vayamos no perdiendo, pero que se deteriore más o que debamos ejercitarla más, porque la de largo plazo debemos de ejercitarla también, ¿vale?, pero es la que habitualmente las cosas cuesta menos olvidarlas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió cuando éramos pequeños en el colegio, un acto familiar que tuvimos hace tiempo, todas esas cosas también es importante recordarlas. Pero la que sobre todo debemos trabajar es la memoria a corto plazo. Tenemos muchas actividades diferentes que se pueden ir haciendo, pero también nos tenemos que fijar también en diferentes técnicas que podemos hacer para memorizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, si voy a ir a hacer la compra, si hacemos una memoria más profunda, por ejemplo, tengo que comprar pasta y arroz y yogures,
Yo puedo decir, bueno, pues no solo es pasta, arroz y yogur, sino la pasta, tengo que pensar la que sea, que me quiero llevar la que es fresca, que es la que quiero llevarme la que es de color verde con espinacas o la que es normal, o pensar, quiero comprar la pasta que es fresca, que es blanca, que le gusta a mi nieto, no sé cuántos. Si hacemos una memoria con cosas más profundas sobre lo que queremos comprar, es más difícil que se nos olvide. O, por ejemplo, hacer como una asociación, ¿no? Voy a comprar dentro de las verduras, voy a comprar estas 4 cosas, dentro de congelados voy a comprar estas 5 cosas. Así es más difícil que nos olvidemos que si hacemos una lista completa. O, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos una historieta, ¿no? Por ejemplo, memorizar un limón, pantera, guitarra, pino, médico. Si yo me imagino una pantera que se está comiendo un limón mientras toca la guitarra debajo de un pino y llama a un médico, es más difícil que nos olvidemos de esa lista que si simplemente lo memorizamos sin ningún tipo de asociación. Y luego lo que nos ayuda mucho también es el tema visual. Si yo lo que me quiero aprender me lo imagino visualmente, tengo que comprar arroz, lechuga y tomates y me imagino un plato con arroz, con lechuga y con tomates, es más difícil que se nos olvide. Entonces, bueno, pues todas este tipo de técnicas, mientras hacemos todos estos ejercicios, nos ayuda a memorizar con más éxito las cosas. También es importante hacer ejercicios de percepción. Aquí traigo una serie de ideas, ¿no?, para hacer ejercicios de percepción, como puede ser buscar diferencias o un edificio que sea muy conocido, ¿no?, pues saber recomponerlo, dividida o cortada, podemos simplemente cortar fotos, o por ejemplo, ¿no?, que seamos capaces de buscar cuál de todos los caminos es el adecuado, o poder hacer una selección. Yo quiero elegir cuadrados, yo quiero elegir rombos, ¿no? Son algunos ejercicios que podemos hacer en casa. La orientación también debemos hacerla en nuestro día a día. No solo cuando nos sentamos a hacer estimulación cognitiva, incluso lo que se recomienda es que cuando empecemos a hacer actividades de estimulación cognitiva empecemos siempre por la orientación, es decir, que no solo marquemos el día de la semana, el día del mes, marquemos también el mes y el año, pero por ejemplo que pongamos la hora, que pongamos la estación del año en el que estamos. Esto es muy importante hacerlo en el día a día porque sobre todo si no tenemos ninguna responsabilidad, como puede ser la del laboral, ¿no?, que ya sabemos si es lunes, martes o miércoles, muchas veces es mucho más fácil olvidarnos en qué día estamos. El lenguaje, aquí también os pongo una serie de tareas o de ideas que se pueden hacer de actividades en casa, ¿no?, hacer palabras a raíz de una letra o poner, ¿no?, que falte una letra y que adivinemos cuál es, o por categorías, ¿no?, ponemos una serie de palabras, adivinemos pues la que no concuerda con las demás, por ejemplo, todos son nombres femeninos, menos Juan, o poner palabras por categoría. Bueno, las sopas de letra es un ejercicio que es muy completo, no solo nos sirve para estimular el lenguaje, sino que también nos va a servir para la atención, para la concentración, para la percepción y por la memoria. Es decir, que hay muchísimas actividades donde va a asociar o vas a estar estimulando diferentes actividades o capacidades cognitivas. El cálculo, ya todos sabemos, ¿no? No me voy a detener cómo hacer ejercicios de cálculo, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, pero es mucho mejor si utilizamos cosas de nuestro día a día, es decir, la lista la compra, ¿no?, con la factura para ver que está bien hecho, o cuando hemos ido al restaurante, o las facturas de la luz, todo eso nos ayuda a hacer actividades de estimulación de cálculo. Las funciones ejecutivas es un poco lo que os comentaba, son funciones que también es muy importante desarrollar o practicar, ¿vale? Son más complejas porque implican una planificación, implican una toma de decisiones, implican establecerse un objetivo, ¿no?, organizar algo, pues por ejemplo como puede ser realizar una receta, y aquí sobre todo lo que animo es a realizar juegos, si puede ser con otras personas, que todo esto hacen estimular las funciones cognitivas, como pueden ser los juegos de carta, el ajedrez, y luego lo que es muy importante, juegos con actividades físicas, ¿vale? Porque el ejercicio físico es fundamental asociarlo también a una estimulación cognitiva. El ejercicio físico no solo ha demostrado mejorar la memoria a corto plazo, sino que hace que tengamos una respuesta más rápida a cualquier actividad cerebral que se nos solicita. Es muy importante también una correcta nutrición, ¿vale? Porque hay muchos déficits de vitaminas, como puede ser la vitamina B12 o el ácido fólico, que también se ha demostrado que esos déficits se asocian a un mayor riesgo de deterioro cognitivo o de pérdida de memoria. Al igual que es muy importante estar bien anímicamente. Una persona que está con depresión no va a prestar atención, no va a poder memorizar y por tanto va a tener muchísima afectación en su día a día. De hecho, la depresión, al igual que la ansiedad, es decir, el estar preocupado, el estar nervioso, todo eso también hace cuadros que nosotros llamamos como de pseudodemencia, porque parece que la persona está como más desconectada y lo que estamos haciendo es no tratar una ansiedad o no tratar una depresión. Y todo esto es fundamental, ¿vale?
el ejercicio, sobre todo que no se nos olvide realizarlo en nuestro día a día junto con la estimulación cognitiva. Y aquí lo que he traído es una serie de ejercicios que nos podemos encontrar en internet de forma gratuita para que cada uno lo haga en casa. Esto es una página en la que incluye muchísimos juegos de estimulación cognitiva, que cada uno de ellos estimula sobre todo una capacidad, ¿no? Pues algunos de cálculo, otros de memoria, otros de percepción, otros de lenguaje. Están muy bien y además tienes muchísimos juegos dentro de cada uno de los bloques. Esta página también está muy bien en internet porque además distingue los cuadernos por niveles de dificultad y están elaborados también para gente que tiene demencia leve o moderada, y entonces están adaptados a cada una de estas situaciones, al igual que este otro, ¿vale? Este otro también, ejercicios están basados en diferentes grados de dificultad y pensados para gente que está bien algunos, pero otros también para gente que pueda tener algo de demencia leve o moderada. Esto también es un cuaderno de ejercicios de estimulación cognitiva que también nos podemos encontrar en internet, que están realizados por el consorcio catalán, y son también en internet gratuitos, que son unos cuadernos elaborados por un neuropsicólogo, y lo que está muy bien es que los divide por las diferentes áreas que nosotros queremos estimular. Entonces tenemos una serie de ejercicios de atención, de funciones ejecutivas, de lenguaje, de memoria, de percepción, lectoescritura y visoconstructiva, lo que hemos ido comentando que debemos ir estimulando de forma progresiva. Cada vez tendremos también más aplicaciones en internet gratuitas para poder descargar en el móvil, en la tablet o en el ordenador, y para poder realizarlos en cualquier momento. Lo que está muy bien es que todas estas actividades es en forma de juegos, que es lo que es muy importante para mantener pues eso, un interés por parte de todas las personas. Cada vez se está llevando mucho más, sobre todo estos últimos años, que dentro de la estimulación cognitiva incluyamos también una estimulación sensorial, es decir, actividades que también fomenten un poco nuestros sentidos, como puede ser cocinar, pero que sea algo que a la persona le guste, traer a la persona objetos que de forma habitual no tiene, pero que son familiares para ellos, para que lo reconozcan, la realización de un masaje que sea suave, el paseo por un sitio que no sea el habitual, leerle un libro, por ejemplo, en voz alta, traerle mascotas y luego, por ejemplo, traerles cosas para reconocer diferentes olores o poner en una caja, ¿no?, diferentes objetos con un tacto diferente para que sea capaz de reconocerlos sin verlos. Bueno, todas esas cosas son actividades de estimulación cognitiva. ¿Qué es importante en la estimulación cognitiva? El entorno. Tiene que ser un entorno tranquilo. La persona tiene que estar cómoda, tiene que estar a gusto, no puede haber ruidos alrededor, ni puede haber líos. Tiene que ser un horario siempre el mismo. Lo que es muy importante de la estimulación cognitiva, al igual que la estimulación del ejercicio físico, es que no sea una cosa que hacemos de forma ocasional, sino que tiene que ser algo que tengamos programado los martes y los jueves a esta hora, y es la única manera de mantener esa constancia, que es lo que realmente ha demostrado ser eficaz. Tiene que ser unas actividades que sean fáciles, que sean simples, ¿vale? Si es algo más complicado, a algunas les cuesta un poco más, hay que ayudarles. La cosa es que al final se consiga la actividad con éxito. Hay que evitar que se sienta como examinado, hay que quitar importancia a los errores, y en resumen lo que se trata es que la persona disfrute para que mantenga esa constancia y esa actividad de forma continua. Y lo que es importante es que todo lo que se ejercita se mejora y todo lo que no se ejercita se pierde. Por tanto, es muy importante no solo realizar estas actividades para intentar mejorar, sino más bien el objetivo fundamental debe ser intentar mantenerlas. Bueno, espero que esta información os haya servido de utilidad y sobre todo que sirva para intentar estimular a realizarla en domicilio.